Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Buenas tardes a nuestros seguidores en La Verdad de Miguel en su canal de YouTube. Bueno, ayer precisamente retomamos la página web, nuestra versión de La Verdad de Miguel en digital, de lo que era el semanario. Y decidimos empezar por una sesión que era infaltable, que era mi comentario de la semana, que era el editorial, pues, que se presentaba en la última página, con algunas informaciones. Por ahora, hemos decidido retomar solo el comentario. Entonces, bueno, eso que íbamos a hacer, yo voy a comentar un poco, a ustedes les voy a llevar algunas de las incidencias. Porque uno ha interpretado esta posición como si yo me hubiera demarcado del proceso. No persigo tal cosa. Lo que he dicho y sostengo es que lo que ocurre actualmente no era lo que yo esperaba. Y esto hay que analizarlo desde el principio. Y la figura central de todo este proceso, obligada a modo propio, y obligada desde el punto de vista de muchos, es Hugo Chávez. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez decía: quien no está conmigo está contra mí. O sea, ya él, vamos a decir, dividía la sociedad en dos. Había que estar con Chávez, pues. Yo, ciertamente, compartí con Chávez muchas veces y conozco bastante de su persona, porque yo estaba en la cueva del lobo. En una oportunidad yo recuerdo que Chávez, en Yare, yo fui a intermediar por un militar llamado Eber López Valladares, amigo mío, que para ese entonces había roto con Chávez. Chávez le impedía el acceso, porque Eber tenía cierta inclinación hacia el militarismo. Y en esa oportunidad yo le dije a Chávez que era bueno que él reincorporara a Eber López Valladares al proceso. Y Chávez me respondió que no, porque la revolución era una revolución de civiles. Bueno, a las pruebas me remito que resultó ser la revolución después, gracias al propio Chávez, en una revolución de militares, edulcorada, simulada, tras una supuesta alianza cívico-militar, donde los militares pasaron a ser la mejor parte, la parte dominante del proceso. Unos ya pasados a retiro y otros en plena actividad. Las Fuerzas Armadas pasaron a ser deliberantes, cuando no eran no deliberantes. El hecho de que en la Constitución del año 99 se les diera el derecho a voto a los militares no significaba que ellos iban a ser deliberantes. Entonces pasó aquella frase: Chávez vive, la patria sigue. Y todas las cosas que vinieron después, que no eran lo que nosotros estábamos persiguiendo.
tomar a Bolívar, por cierto, ayer se cumplió un año más del atentado que intentaron contra Bolívar en Bogotá, el 25 de septiembre de 1828. Chávez sale aquella resulta según la cual Bolívar había sido envenenado y se ordena una investigación que resultó ser muy costosa. Todavía no sabemos cuál fue el valor de esa investigación. Estuvo por encima de cosas mucho más importantes en el momento que tratar de resucitar una tesis de que Bolívar había sido envenenado, lo cual quedó desmentido. Pero no conforme con eso, se hicieron retratos de Bolívar. Y el que más aceptado es un mulato, Bolívar negro, pues. Cosa que es incierta, porque todos sabemos, si Chávez, mejor dicho, si Bolívar era hijo de Juan Vicente Bolívar, era un mantuano blanco. Era un hombre que se codiaba después con las grandes élites europeas, aristocráticas. Bolívar tenía una corte de esclavos y pudo haber querido liberar a los esclavos, pero eso se quedó nada más en el papel, más no en los hechos, porque fue después, mucho tiempo después, que uno de los monagas decreta la abolición de la esclavitud. Hay tantas cosas que lo que pasa es que nos hacen ver como ignorantes, ¿no? El problema es que no leemos, el problema es que no estamos educados y cualquiera puede venirnos a engañar. Decir 4 cosas y nosotros creemos lo que nos dicen. Y más si lo decía, por ejemplo, yo no quiero decir que Chávez engañaba, pero más si lo decía Chávez. El que Chávez dijera misa, era misa. Chávez decía, esto es blanco, porque el que no diga que es blanco está contra mí. Después surgió aquella tesis que yo estuve en desacuerdo, que lo digo en este editorial, del partido único. Totalmente en desacuerdo. Yo sé que inicialmente el partido único era tratar de que aquella suerte de alianza de partidos de izquierda que apoyaban a Chávez abandonaran sus siglas y se unieran en torno a una sola, que se llamó Partido Socialista Unido de Venezuela, a lo cual se opuso el Partido Comunista de Venezuela, el propio MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, Patria para Todos y otros partidos que no quisieron plegarse a esas letras, lo cual no significaba que ellos abandonaran la alianza revolucionaria. Pero eso sirvió para que en el camino se fueran quedando como disidentes quienes no apoyaran al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y logra Chávez dividir a la sociedad venezolana en 2 escuálidos, todo aquel que estaba en contra de él. No en contra de la revolución, en contra de él. Y esto, les voy a decir una cosa. En tiempos de Chávez, quién sabe que hubiera esas palabras mías que hubieran provocado. Execrarme, bueno, ya me creen execrado. De hecho, no le temo a eso. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, estamos acá en La Verdad de Miguel en su versión de canal de YouTube. Para muchos de los que me persan, no son pocos, el término revolucionario a este proceso, el primero en escribir proceso revolucionario fue Miguel Salazar. Busquen, eso está escrito. Tan pronto se da el revocatorio donde se afianzó Chávez en el poder, dice, y salimos nosotros el día lunes con una edición especial que se llamaba "Y ahora, revolución en la revolución", cosa que nunca se dio. Nunca. Todo lo contrario. Comenzamos sin darnos cuenta a depender, a estar subordinados a Cuba. Y hubo una idea mítica por ahí que no salió a flote, pero que está por allí, que se pretendía ya no la Gran Colombia, sino la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, que iban a estar encarnados en Cuba, Venezuela, para el momento, Bolivia, Argentina y Ecuador. Fíjense ustedes por dónde iban las cosas. Pero el modelo era el modelo cubano. Pues que son, por ejemplo, los colectivos, organizaciones armadas, que no tenían por qué estar armadas, porque la Constitución niega a las organizaciones armadas fuera del sector militar. El único autorizado para utilizar armas de guerra son las Fuerzas Armadas Nacionales y Bolivarianas. Pero eso ocurrió. Sucedió así. Sin darnos cuenta, nosotros nos enmarcamos en un estado absolutista y totalitario, donde solo valía la opinión del Partido Socialista Unido de Venezuela, ninguna otra. Graso error. Pero la torta, la guinda de la torta, sale cuando Chávez se enferma, o lo mataron, o lo que quieren decir, o lo envenenaron, y llega a Venezuela con un sucesor. Sin consultarlo con nadie. Lo consultaría con Fidel Castro. ¿Qué tenía que ver Fidel Castro con nosotros? ¿Por qué tienen que consultar a Fidel y no consultarnos a nosotros? Nosotros los venezolanos, no es Fidel. Entonces, con Chávez ocurrió lo mismo que ocurrió con Salvador Allende. Fidel es uno de los responsables de la caída de Salvador Allende. Que cuando cometió aquel desliz de estar un mes completo en Chile, donde no tenía nada que hacer, provocando a las fuerzas reaccionarias chilenas que terminaron derrocando a Allende. Pregunten, estudien, vayan porque ustedes vean, un mes estuvo Fidel Castro en Chile, recorriendo a Chile, y tenía como decán a Augusto Pinochet. ¿O es mentira? Igual hizo aquí Fidel vino aquí, y entonces no había un acto donde no estuviera Fidel. Pero peor todavía, yo me negué siempre a que el embajador de los Estados Unidos estuviera en los actos de la Cuarta República. Yo era contrario. Entonces fui contrario a que estuviera nuestro amigo Germán Sánchez Otero, embajador de Cuba, en todos los actos de la Revolución Bolivariana.
Lo que es igual no es trampa. Porque es buena la presencia de Germán y es mala la presencia del señor Chapiro. No entiendo. Sacamos a los gringos de Fuerte Tiuna y metimos a los cubanos. No entiendo. ¿Ves? Esas son cosas que tenemos que analizar fríamente y ver dónde están nuestros errores. ¿Por qué llegamos a donde estamos? Cuando toma cuerpo el partido único, hay una serie de partidos que pasaron a ser partidos satélites del partido único, subordinados al partido único. Entonces se empezó a hablar del comando Estado Mayor de la Revolución, términos militares. La revolución dejó de ser civil, el Estado Mayor de la Revolución, con su comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, y posteriormente Nicolás Maduro Moro, que incluso asume trajes militares. Señores, eso que nosotros comenzamos a transitar en el año 2004, 2005, 2006, hasta nuestra fecha, ya lo habían caminado los soviéticos con Stalin. Ahora, ¿quién denuncia a Stalin? ¿Usted cree que fue un anticomunista? No. Cuando Stalin muere, en el año 56, sube al poder en la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Y el líder Nikita Khrushchev, en una intervención ante el Partido Comunista Soviético, el Politburó del partido, la Asamblea Nacional, lo que llaman, denunció los crímenes de Stalin. Algo que era imposible que se hablara durante el gobierno de Stalin. Pero fueron ellos mismos, ¿no? Ahí no fueron unos gringos que inventaron, no. Fue el propio Partido Comunista que denunció a Stalin. Entonces no se extrañen que comiencen a salir cosas de la revolución bolivariana ahora. Y no tapemos eso con un dedo. Ahora, hay otra parte que hay que analizar bien. Yo sostengo que además de la disolución de las ideas revolucionarias, a la mella, a la oxidación de este proceso ha contribuido mucho la ineptitud, vamos a repetirlo, la incompetencia de la élite gobernante, porque son incompetentes. Yo todavía no entiendo cómo allí todavía polula un señor llamado Arriaga, que el revolucionario tendrá no sé qué, o Meléndez. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los revolucionarios? Si vamos, no se trata de adoctrinamiento, pero vamos a prepararnos políticamente, vamos a hacer cuadros políticos, pues. Y los cuadros políticos no tienen por qué ser adoctrinados, sino pensantes. Mucho más importante, yo me siento en una clase universitaria donde vemos muchos pensantes y divergimos y chocamos en opiniones a la hora de un debate, que un cuadro así tipo de los cuadros del Partido Comunista de Venezuela. ¿En qué pararon los cuadros del Partido Comunista de Venezuela? En una triste división de un partido que se cuenta por 3 o 4. Y que nosotros no. Que el partido único de gobierno apoye a un señor por allí como secretario general del Partido Comunista, que da pena ajena. Que parece sacado, no quiero meterme con la gente en ese sentido, pero parece sacado de una novela de Los Miserables de Víctor Hugo. No por miserable, sino por la pobreza mental que caracteriza a este señor. A eso hemos llegado. Vámonos con unos compromisos y ya venimos para el tercer segmento.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, continuamos con la verdad de Miguel en su canal de YouTube. Creo que hemos solucionado un pequeño problema técnico por allí. Ya no vamos a escuchar nada. Hablando de la cuestión de la ineptitud de los dirigentes, de incompetencia, la falta de información, la información distorsionada. Es una información, yo no sé, si a mí me ponen a analizarla, yo digo que está calcada de los cubanos, porque eso es lo que hacen los cubanos. Los cubanos terminaron con un periódico llamado El Granma, que era el único vocero, y un periódico llamado Juventud Rebelde. Eran los voceros de... Entonces, ¿qué hizo el gobierno revolucionario aquí en Venezuela? Que la revolución descansara en voceros como Vea, que es un pobre periódico, o Ciudad Caracas, o un fulano Correo del Orinoco, que lo que hace es desdecir de lo que era el Correo del Orinoco bolivariano. ¿Se dan cuenta? Desinforma. Pero ahí es donde vienen las ejecutorias del gobierno de Maduro, para ya no hablar de la de Chávez. Chicos, yo me pongo a pensar que se le ocurre a Maduro entre gallo y medianoche de que nosotros vamos a ir a la China con la China vamos a ir a la Luna. Cuando hay problemas muy por encima de eso. ¿Y por qué esas cosas no se someten a la discusión nacional? ¿Quién le tiene miedo al debate? Vamos a debatir. Vamos a ir a la Luna con los chinos. No, vamos a debatir aquí. Nos engañaron, nos dijeron que los satélites de Simón Bolívar. ¿Qué ha pasado con las comunicaciones en Venezuela? Yo sé que las sanciones, claro que nos han afectado. Pero más que las sanciones nos ha afectado la incompetencia de nuestros gobernantes. Ha sido todavía mucho más grave. Sí, está bien, falta un aditivo para la gasolina, que es importado. ¿Y por qué nosotros en todo ese tiempo no hemos producido ese aditivo? Porque sí lo han producido los iraníes, que han estado tan bloqueados como nosotros. ¿Qué pasó con aquella célebre refinería de Cienfuegos que Venezuela le iba a regalar a los cubanos? Con el puerto de los cubanos, que fue dinero venezolano. ¿Cómo es posible que ahora en este momento se esté hablando de exportar electricidad a Brasil? Cuando nosotros estamos fallando, pero casi a diario en los sistemas eléctricos. Entonces, hermano, empiezan a inventarnos que si fue una lagartija que se metió en una tubería, que si yo no sé qué. Y eso lo que hacen es, se convierten en el hazmerreír popular. Que es el tema que vamos a hablar después en el próximo segmento, con respecto a Tocorón. Cómo un escándalo mata a otro escándalo. Ya no vamos a hablar. Cómo la conspiración de las criptomonedas pasó a un segundo plano para asumir la conspiración de Tocorón. Pero bueno, y eso harina otro costal. A esta descomposición, ineptitud de la clase dirigente, de esa élite dirigente,
que tiene su Shanghái en las Mercedes. Ahí están las zonas económicas. El crecimiento económico, los comercios, los bodegones. Igual que en China. Es que usted cree que China todo brilla. No, eso no es verdad. China son 1.400 millones de habitantes, de los cuales 1.000 millones están sumidos en la miseria y en la pobreza. Digan que no. Que ellos lo escondan. Bueno, los chinos siempre han sido tremendos personajes a la hora de hacer comunicación. Son excelentes. Como los cubanos. Ustedes no han ido a Cuba, o la mayoría del pueblo venezolano no sabe lo que pasa en Cuba. Yo sé, son 60 años de bloqueo, pero no nos olvidemos que en esos 60 años de bloqueo, por lo menos 40 años dependían de la Unión Soviética. ¿Qué hacía la Unión Soviética? Compraba todo el azúcar y lo pagaba. Pero ¿qué hicieron con el dinero que le pagó la Unión Soviética? Lo despilfarraron en guerra, en guerrilla, en alimentar otros movimientos afuera, en cuestiones totalmente personalistas. Y las cuestiones personalistas se dan en los gobiernos absolutistas, donde el líder se impone por encima de todo el mundo y no hay derecho a pataleo. Vamos a ir al África a liberar a Angola. No nos hemos podido liberar nosotros mismos. Y en esa liberación de Angola, yendo al África, el gobierno cubano apoyó a Guyana en la reclamación del Esequibo. Eso se nos va a olvidar. O sea, todo depende del color con que se mire el cristal. Bueno, ahora sí, entonces Chávez sí entendió que no podíamos, somos hermanos. ¿Somos hermanos de quién, chico? De los guyaneses. Nos las tienen hasta aquí metidas con las petroleras ahorita en la plataforma continental. No vengan con eso, chico. O somos hermanos de los colombianos. Los colombianos se cogieron buena parte del meta para ellos. Y no dijimos esta boca es mía. O se cogieron la Guajira. O pretendían cogerse el Golfo de Venezuela. Y no lo llaman todavía Golfo de Venezuela, lo llaman Golfo de Cosquivacoa. Entonces, ¿dónde estamos? Nuestros hermanos peruanos, que nos han recibido a patadas. Los hermanos chilenos. Aquellos que recibimos nosotros con las puertas abiertas, sin pedir currículum, sin pedirle hojas de académicas, los aceptamos como profesores universitarios, aquí en nuestras universidades. Vayan ustedes a Colombia a hacer lo mismo, a Chile. O los empobrecidos ecuatorianos, que ahora nos ven como si fueran ellos los aristócratas. Nosotros somos una puerta de servicio. Esa ha sido la revolución nuestra, señores. Ahora imponen las zonas económicas. ¿Qué son las zonas económicas? Son los sitios destinados a la inversión extranjera, a la explotación de las empresas extranjeras, a los explotadores extranjeros, donde ellos van a encontrar mano de obra barata, donde van a encontrar una clase obrera anulada, sin sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Al estilo chino. En China no existen sindicatos. No hay derecho a sindicatos. Bajo el pretexto de que eso entorpece el desarrollo de la revolución. Entonces nosotros hoy en día nos hemos visto subordinados a una nueva guerra fría. Ahora nuestros aliados son los chinos y los rusos, que también lejos, por cierto. Imagínense ustedes que se dé un conflicto en Guyana. No es que Inglaterra no va a acudir a favor de Guyana. Los Estados Unidos no van a acudir a favor de Guyana. O muchas naciones de América Latina, entre ellas Brasil, no van a acudir a favor de Guyana. Pero nos van a convertir a nosotros en el campo de tiroteo de las grandes potencias extranjeras. Y quienes van a poner los muertos somos nosotros. No le estoy jugando la fiesta a nadie. Pero es así. Al final, somos nosotros los que vamos a salir perdiendo. Entonces, hay que pensarlo.
Porque yo también puedo pensarlo, a alguien se le ocurre que vieron una fulana de elecciones primarias, que todo está enmarcado hacia allá. Entonces ahora vamos a celebrar un referéndum paralelo a las elecciones primarias. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y cuando terminen las elecciones primarias, ese referéndum va a ser cosa del pasado. Ese no fue el país que yo soñé, ni que yo esperaba, ni por el cual peleamos muchos años, de una u otra manera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino, muertos, presos, torturados, desaparecidos. ¿Para qué? Para llegar a esto. Para llegar a esto. Entonces la revolución necesita impregnarse de un tono mártir y lo asume en la revuelta del 27 de febrero. Nuestros mártires del 27. ¿Quién sabe cuántos de los militares que están ahora reprimían a la gente en las calles? No seamos hipócritas, compañeros. Vámonos con unos compromisos y volvemos. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. En este segmento vamos a tocar el caso Tocorón. Vamos a decir, un escándalo mata a otro escándalo. Y antes vamos a traer un video que auspicia, promueve actos culturales en la cárcel de Tocorón. Entonces ahí vamos a ver a nuestro amigo Vitico Castillo. ¿Qué tal, mis hermanos galleros de Venezuela? Les saluda Vitico Castillo. Esta oportunidad es para invitarlos de parte de mi hermano Goyo a que asistan el 14 de marzo a la Gallera Tokio, allá en Tocorón. Partidazo de gallo. Allá los espera mi hermano Goyo con toda su comitiva para que se sientan como en su casa. Viva el joropo, viva el coleo, vivan los gallos. ¡Dale guaya, viejo Goyo! ¿Qué les parece? Y eso sin ver lo que ha propuesto Rafael Lacao. Es que los tipos que han traído para acá para una feria, una cosa, los cantantes de aquello, ¿dónde los llevaron? ¿O es que quién mandaba en el estado de Aragua cuando empieza a surgir Tocorón? No vamos a olvidar de traerle a Sammy, que era el gobernador de entonces. ¿Ah? Eso todo el mundo lo pasa por debajo de la mesa. ¿Dónde están los dueños del canal ese de la Teletuya? Que ahora andan calladitos la boca, hablando pendejadas. Como si no hubieran quebrado un plato. Porque al mal tiempo buena cara y hay que olvidar. Lo más importante aquí es el tiempo. El tiempo lo borra todo. Y hoy nadie se acuerda de traerles a mí. Hoy los desaparecidos son otros. Desaparecido en escena está la ministra de Asuntos Penitenciarios, que no ha dicho esta boca es mía.
¿Ustedes la han visto en una conferencia de prensa? La conferencia de prensa la ha dado el ministro del Interior. Pero no se ha visto la almiranta, que es la sucesora de Iris Valera. Hoy, ¿Iris Valera qué es? ¿Presidenta o vicepresidenta de la Asamblea Nacional? Y aparecen las fotos por ahí en las redes sociales retratada con Pranes, con el conejo allá en Nueva Esparta y así pues. ¿O es que es mentira? ¿Dónde está el Potro Álvarez? Callado, nadie habla del Potro Álvarez. ¿Cuántas veces no fue el Potro Álvarez? Bueno, por lo menos el Potro lleva otras cosas, porque por ahí anda un fulano y que influencer, no voy a decir el nombre, que dice que él va a revelar dónde está el niño guerrero. Pero ¿qué iba a hacer? ¿Qué hacía él? Iba a Tocorón solicitando placeres sexuales, favores sexuales. Eso le hizo ganar, algún día vamos a mencionar el nombre de ese personaje, la reina del regimiento. Entonces ahora, como se opone al niño guerrero, yo voy a decir dónde está, no se lo pierda. Sapo. La zapa estaba pariendo y el sapo la estaba viendo. Sapo, vete de aquí, sapo, vete para allá. Pero bueno, eso no es lo que nos viene al caso. Lo que viene al caso es el escándalo de Tocorón. Se enterró a Telegui Lazamí. ¿En qué se presenta Telegui Lazamí al niño guerrero? A ver, ustedes respondan. Es que nadie sabe dónde está el niño guerrero. Y nadie sabe dónde está Telegui Lazamí. Que hay unos cuantos reclusos, unos cuantos presos, por el caso de las criptomonedas, que hay unos cuantos presos rescatados, porque ellos hacían lo que les daba la gana, de Tocorón, y enviados, por más que le pongan el traje amarillo, eran gente que gozaba del beneplácito de sectores oficiales. A mí no me vienen a decir que esas armas pasaron gratis por las puertas de Tocorón. Es que el Tocorón se queda chiquito frente a cárceles como la de Sabaneta, el Trucuyito, Puente Ayala, etc. Esos son nuestras cárceles. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo una ministra llegó a decir que ella contaba con una guardia pretoriana de 40.000 privados de libertad para defender a Venezuela de una posible invasión? ¿Quién le dijo eso a ella? Fíjate, en manos de quién iba a dejar la defensa de Venezuela. De sádicos, de torturadores, violadores, malandros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que iban a terminar imponiéndose a sangre y fuego. Si lograran el triunfo frente a las fuerzas invasoras, iban a terminar metiéndole candela a Venezuela y violando a cuantas mujeres encontraran en el camino. Esas son las huestes. El ejército de los marginales, el ejército del lumpen proletariado, los que nos van a defender. Entonces, bueno, admitimos que por lo menos en la organización, estas cárceles, el cártel de Aragua, el tren de Aragua, existe, que descubrimos con horror que tiene sus tentáculos en casi toda América Latina. ¿Cómo han salido? ¿Cómo han llegado hasta allí bien lejos? ¿Cómo siguen extorsionando? ¿Cómo hacen? Tiene que ser con apoyo de afuera, de aquí. El tren de Aragua no es solo, como Telegui Lazamí no era solo. Yo me atrevo a decir la comparación, el niño Tarek y el niño Guerrero, dos niños. Dos bebés. ¿De quién es el niño? Decía José. Vamos a ver. Vámonos con unos compromisos y ya volvemos para el último segmento.
Martillo que utilizamos a partir de la cena como número. Mira, papá, para que no hay que mentir. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Fíjense ustedes, amigos míos, volviendo al caso de Tocorón. El ministro Ceballos dice que no, confiesa, yo creo que inocentemente se le salió, él no pensaba decir eso, o no estaba autorizado para decir eso, de que el niño Guerrero no estaba preso, estaba libre. Sí, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿entonces qué hacía en Tocorón? Todos sabíamos. Ahora, cuando empiezan a revisar, hay indicios no, hay una serie de pruebas donde se admite que el niño Guerrero que debería estar preso hasta el año 2030. Pero ¿quién tiene la razón aquí, pues? Hemos ganado a la doctora Polo, a ver quién tiene la razón, ¿será? Entonces, le hemos dado comida al enemigo. Y el enemigo está afuera. Pues son enemigos del país. ¿Se da cuenta que son enemigos del chavismo? Son enemigos del país. Eso hay que ver. Porque son capaces de aliarse con los Estados Unidos para ir contra Venezuela. Digamos que usted la descomposición que tenemos. Pasemos un momento ese video donde la señora Carla Angola entrevista al expresidente de Colombia, Duque. Presidente, ¿cómo está? Carla Angola de Venezuela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Presidente, muy breve. Estamos haciendo una campaña para que cierren los centros de tortura en Venezuela. Queríamos pedirle unas palabras para acompañar esa campaña. En Venezuela hay una dictadura y no podemos seguir viendo más indiferencia de los gobiernos de la región y también de muchos lugares de la comunidad internacional, que sencillamente están mirando al otro lado
mientras Maduro se quiere atornillar en el poder y seguir lacerando a su pueblo y torturando a la oposición. El mensaje es claro y contundente. Esas prácticas tienen que llegar a su fin. Y sin eso no hay garantías de ninguna elecciones libres en Venezuela. Así que mi solidaridad siempre con el pueblo venezolano. ¿Podría decirlo oficialmente que está a favor de la campaña para cerrar los centros de tortura? Estoy a favor de que se acabe la tortura y la violación de los derechos humanos. Otra cosa, presidente, el CNE dicen que no es imparcial. La Fact-Finding Mission hoy emitió desde la ONU otro informe. ¿Cómo va a ser imparcial si está en el bolsillo de Nicolás Maduro? Por eso tenemos que seguir defendiendo sobre las el retorno a la inhabilitaciones, democracia. sobre las inhabilitaciones a candidatos. Es un mecanismo de la dictadura para limitar expresiones que tienen cercanía con la ciudadanía. La intimidación a la que ha sido víctima María Corina Machado lo demuestra. María Corina ha sido una voz fuerte, recia, al lado de su pueblo y queremos que ella pueda participar con plenas garantías, pero esas garantías las tiene que exigir la comunidad internacional. Presidente, le agradezco mucho. Gracias, señora. ¿Qué les parece? La señora preguntándole a Duque cosas de Venezuela, como si Duque fuera el libertador de Venezuela, como si Duque no quebrara un plato. ¿Por qué no le pregunta a Duque sobre los falsos positivos, sobre los desaparecidos en Colombia, sobre los muertos a granel que hay en Colombia, de los cuales es responsable? ¿Por qué no le pregunta sobre los carteles de la droga? Ah, no, Venezuela. Qué barbaridad de país hemos llegado. Qué barbaridad. Yo creo que uno de los problemas nuestros fundamentales es que hemos enterrado la revolución, la democracia participativa y protagónica. La hemos encerrado, la enterramos. No hay democracia en Venezuela. No será dictadura, para algunos en el sentido de la palabra, pero en el fondo de las cosas hacia allá vamos. Y va a ser dictadura mucho más cruenta si llega a tener, vamos a decir, el abrazo del imperialismo norteamericano. ¿Por qué le importa a los imperialistas? Pase lo que pase en Venezuela, siempre reciben su petróleo seguro. No les importa. Y estos señores que están ahora, lo que les interesa es atornillarse en el poder. ¿Para qué? Para velar por su prebenda, por lo que han logrado a través de todos estos años. ¿Es que usted cree que esas quintas, esas mansiones que se compran en Venezuela es para comprar así, para guardar en seres de su casa bien equipada? ¿Ustedes creen eso? Mire, es que se viento. Yo no sé dónde están los organismos de seguridad del Estado aquí. Aquí no hace falta sino irse, momento, al Caracas Country Club. Pero vean ustedes cuántas casas están ocupadas por los nuevos amos del Valle. Eso no lo vemos. Eso no lo ve el presidente Maduro. Ay, amigos, lo último, para llegar ya al final, porque estamos llegando al final. Lo que yo escribo acá. La evidente disgregación de la nación, sumada a la descomposición moral que hace mella en todos los sectores, hace que todo se refleje en la caída de la producción interior y en el colapso del sector industrial. Y la merma violenta del poder adquisitivo. Hoy el dólar aparece en 34 bolívares por dólar. Pero subiendo. Y los salarios de los trabajadores aparecen más ceñidos, mermados. Usted, con el salario de hoy, no compra. Bueno, quiero decir, porque bueno, me parece que estoy diciendo una gracia. Hay que restablecer, fíjense, la elección de los líderes. Hay que buscarla a través de lo expuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución del año 1999. Y negarnos a que ellos controlen cada día más la vida nacional.
desde el propio gobierno. Bueno, por allí habrá quien me diga, como me dijeron estos días, Miguel, ten cuidado. Tengo cuidado. Yo no me he puesto al margen de la ley. Yo no he dicho nada que sea mentira. Lo que está a la vista no necesita de anteojos. Muchísimas gracias y nos vemos pues el próximo domingo. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.